Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hoy debo comenzar a cumplir un deber fundamental. Expresar mi sentido pésame a las familias de 3 amigos que he perdido. 2 bien recientes, de pocos días, y uno de unos meses. Bienvenido Valenzuela hace unos meses. Y he pasado por la pena de que hoy es cuando se me dice. Mis hijos tienen un cuidado especial de mantenerme lo más que puedan aislado de las noticias que me puedan entristecer. Ese amigo, bienvenido Valenzuela, era un ser humano magnífico. Era dirigente de nuestra Fuerza Nacional Progresista. Doña Lala, su viuda, Ona, su hija, los demás muchachos habrán pensado, pero bueno, el doctor no ha dicho nada, ni nos ha llamado siquiera. Imagínense ustedes cómo me siento. Pero quiero expresarle mi más hondo y sentido pésame a esa familia tan querida. Bienvenido, descansa en paz, que tú estarás de seguro entre los justos a la diestra del Señor. Ahora, de ayer, José Manuel Jiménez Caquén, el esposo de doña Sara Gronó, una especie de hermana de mi hermana Ula, predicadora excelente. Se nos fue Caquén, doña Sara. Cuánto lo he sentido. Fuimos compañeros entrañables del tiempo de la normal, 4 años. Tenemos fotos de grupo donde aparecemos, que la he perdido ahora con el desorden de la mudanza de la oficina para volver. Doña Sara, a todos los muchachos, hijos y nietos, mi sentido pésame. Y a usted, que es una iluminada predicadora, realmente darle el pésame, pero usted ha entendido esa muerte mejor que nadie. Porque él fue a donde tenía que ir, a la casa del Señor. Porque si hubo un ser humano en esta tierra, justo, bueno, bondadoso, amable, fue Caquén, José Manuel Jiménez. Que Dios lo tenga en gloria para siempre. Y doña Teresa viuda Roa Salou, la esposa de Mateo Roa Salou, aquel formidable jugador de béisbol que representara en el San Francisco tanto tiempo junto a su hermano Felipe, a su hermano Jesús, representaran tan dignamente a la República en el deporte, y junto a Juan Marichal, que fueron leyendas del béisbol. Doña Teresa, para nosotros resultó realmente muy valiosa, porque su solidaridad, su amistad con mi hermana Sobela, mi hija Sobela María, fue algo digno de admirar.
su solidaridad con ella en momentos que tuvo dificultades en su estadía en San Francisco de California. A Felipe, que es el que creo que queda, porque no sé, no recuerdo exactamente cómo ha sido lo de Jesús. Jesús Rojas Salou. A Felipe, el maestro, la rectitud hecha hombre, mi sentido pésame. A toda la familia de doña Teresa, a sus hijos, mi sentido pésame. Mis hijos dicen, papá, es que no queremos abrumarte con noticias que sabemos que te van a resentir, a afligirte. Digo, pero ¿y cómo me lo ocultan? Algún día lo voy a saber. De todos modos, creo que he cumplido. Hoy es un programa que en sus últimos 7 minutos, 6 minutos, en los últimos, me van a servir para cumplir con otro deber. Como en el pasado se pasó, valga la redundancia, el evento de el grupo de compañeros y colegas de San Francisco que tan amablemente me ofrendaran en su movimiento ciguayo, un premio ciguayo. Al ajustarlo en el canal, yo no supe nunca. Parece que el tiempo estaba copado y no apareció el discurso del doctor Martín Miguel Pantaleón, de familias muy relacionadas con nosotros, entrañablemente queridas. En esos últimos minutos del programa yo quiero cumplir con ese deber de su discurso que no apareció el domingo pasado en la respuesta, pero que ya está en YouTube porque el evento entero en San Francisco se pasó a YouTube entero. En el canal fue que tuvo el conflicto del tiempo. Pero bien, la noticia, la prioritaria, la que debe servir para nosotros de eje de nuestras actitudes, preocupaciones, se produjo hace unos días. Y la voy a comenzar con esta expresión. El presidente Luis Abinader Corona debe de estar muy satisfecho. Y yo celebro que esté satisfecho. Porque él clamó hasta el cansancio. Porque la solución de Haití, la supresión de sus bandas criminales, el restablecimiento poco menos que imposible de su régimen democrático, pero el esfuerzo por hacerlo, tenía que venir la comunidad internacional a hacerse cargo. Y dijo siempre algo que acaba de repetir en ONU: todo lo que ocurre en Haití significa un peligro para nuestra seguridad nacional. Ese ha sido su mérito. Recuerden que en Los Ángeles el presidente Biden le llegó a proponer la firma de un documento que firmaron ahí, que estaban una serie de vacuencias, pero perjudiciales, porque el plan seguía intacto. El plan del derrame de población sobre nuestro territorio. Masas masacradas, un genocidio, que por cierto, parece que a los medios de comunicación del mundo que han crucificado a Israel por los hechos terribles de Hamás, lo de Haití le pasa de largo.
Si fuéramos a contar los muertos, casi habría un empate, valga la expresión un tanto desorna. Pues bien, el presidente Donald Trump, genio y figura hasta la sepultura, qué carácter tiene, qué integridad de hombre tiene. No voy a referirme al esfuerzo de la paz en Medio Oriente, que va caminando en una forma admirable, cumpliendo deberes con la humanidad para la paz de Medio Oriente. Haití sometió a Estados Unidos, su gobierno, lo que yo llamo la tormenta misionera de Trump, al Consejo de Seguridad de ONU, el envío, mandato para enviar una fuerza militar a terminar con el problema de las guerrillas criminales que vienen azotando y destrozando a ese pueblo moribundo. Y Estados Unidos va a sufragar, va a pagar el costo de todo eso. Es decir, que aquel esperpento de Kenia y los estados africanos y el CARICOM que se inventara la administración Biden-Obama, que fracasó porque se veía claro que era otra cosa lo que buscaban, ganar tiempo, con fines inconfesables. Trump da su manotazo y dice: ¿cuál es el interés de la respuesta de tratar ese tema ahora sí, en esa forma tan cruda y prioritaria? Porque hace mucho tiempo que estuvimos hablando de eso. Las posiciones de China y Rusia, que habían vetado en 2 ocasiones anteriores resoluciones que se habían pedido, el propio gobierno de transición, llamémosle así, por comodidad del lenguaje, el invento aquel de CARICOM de 10 miembros y 6 meses para cada miembro de transición, había pedido que le enviaran tropas porque era increíble. Bueno, llegaron a contratar y tienen bajo contrato una entidad privada de seguridad militar, la famosa, bajo la dirección de Eric, no recuerdo el apellido de Eric Price. No, China, eso no es lo que el pueblo haitiano quiere. Rusia, eso no es lo que el pueblo haitiano quiere. Vetado. Cuando se fue a establecer la Legión Extranjera de Kenia y los estados africanos, bueno, no la vetaron. Sabían de antemano que iba a ser un total fracaso, pero río revuelto, ganancia de pescadores. La geopolítica mundial ya poniendo en la mesa la isla de Santo Domingo, porque ese rejuego entre potencias, superpotencias nucleares, China, Rusia, Estados Unidos, tiene a Ucrania, tiene a Taiwán y a Santo Domingo, la isla del Caribe, cuyo mar ahora es el escenario donde está la parte de la cuarta flota que fue trasladada del mar Mediterráneo al Caribe para establecerle un cerco de acero al tráfico de Venezuela, considerando el presidente Trump que está en guerra. Ahora mismo acaba de declarar que su país está en guerra con los carteles y le comunica eso al Congreso. Lo que se entiende que podría ser buscando la aprobación del Congreso porque va a atacar
¿De qué modo? No se sabe. Pero la parte nuestra viene el mandato para Estados Unidos. No se sabe si va a invitar a otros países a enviar tropas para hacer la presencia multinacional. Pero creo que una vez esos infantes de marina que han estado practicando en Puerto Rico, en lanchones, anfibios, etcétera, y esos aviones, y esos helicópteros, y esos paracaidistas, cuando le digan Haití, las pandillas entenderán de qué se trata. Esto no es Kenia, ni la policía de Kenia esperando que le paguen el sueldo, ni esas cosas. El asunto es tan serio que ya Rusia no veta, China no veta. Deja que se dé el mandato. Pero los discursos pronunciados por sus embajadores fueron duros. Rusia dice, esa es una aventura. China dice, Estados Unidos es quien provee las armas y ahora quiere ir. Claro, las armas las compraron en Estados Unidos. ¿Quiénes? Ya está detenido un empresario, el Dmitry Forbe, gurú del comercio del empresariado haitiano. Y entre las cosas que le imputan es proveer de armas a las pandillas criminales. Trump va a irrumpir en Haití para la República Dominicana. Es una noticia alentadora, porque no es verdad que va a propiciar, a seguir propiciando el derrame a base de asesinatos de comunidades y de desalojo de pueblos enteros hechos por esa pandilla criminal. Entonces, el presidente Abinader, que está en el final de su mandato, como hemos dicho, tiene su soledad. Ya comenzó. Se está viendo. Es peligrosa, es nociva, no es buena. Al país no le conviene. Entonces no se puede ser mezquino. Cuando él, con ese mandato, se puede sentir alegre, porque realmente ese es un alto mérito de él, que a mí mismo me resultaba desconcertante, porque le dije en un momento, por la respuesta, presidente, ya eso cansa, no repita eso, porque no le van a hacer caso. Se hizo lo que realmente él pedía. Ya las pandillas, el poder de seguir operando contra la República Dominicana, dirigida siniestramente por manos tenebrosas, seguro que no tienen el mismo criterio. Vamos a seguir en esto. Vienen los yanquis y vienen a pacificar esto. Una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo llegar. De consiguiente, negarle a él, al presidente Abinader, el reconocimiento, la felicitación, es una mezquindad, es una actitud bajuna, que muchos de la oposición no tienen autoridad moral para ejercerla. Porque mientras todo ese proceso de el robo del río, Dajabón, para convertirlo con un canal en masacre largo, que ahora vimos las inundaciones, todo ese proceso de degradación y peligroso, de ocupación masiva, y las críticas de los organismos internacionales en una forma bandidesca
a los procedimientos de expatriación. Hubo silencio, un silencio cómplice. De manera que salir ahora a decir, ¿de qué tiene que jactarse el presidente? ¿Qué ha hecho el presidente con eso? Sí, ha hecho mucho. Y reconocerlo en este tiempo especialmente, determinación de mandato, lo eleva, lo fortalece. ¿Al país le conviene? Sí. Pensar de otro modo es no tener, o teniendo la visión, guardársela de cuál es la suerte nuestra, qué es lo que está en juego con esa presión de esa geopolítica ya confluyendo 5: Canadá, Francia, Estados Unidos, bien, China y Rusia, con las perspectivas de Venezuela que son desoladoras. Llegan las noticias y el presidente Maduro y el ministro Padrino y Diosdado Cabello, bueno, en traje de guerra, preparando sus ejércitos. Dios mío. El Caribe está caliente, peligroso, pero ha ocurrido, y a mí me ha tocado tratarlo, que Colombia, la importante nación hermana de Colombia, tiene en su puente de mando a un hombre que yo escribí ahora en la reminiscencia, que habrá de salir una desconcertante propuesta en las Naciones Unidas, hecha por su presidente. Y me ha llevado eso a pensar que ese gobernante es un caso para estudiar, para tratar, no por medios políticos necesariamente. A mí, la experiencia personal que tengo, la voy a relatar así a grandes rasgos. El discurso que Gustavo Petro pronunció en Sevilla, en España, una conferencia sobre cambio climático y financiación, esas cosas, fue una pieza formidable, un hermoso y severo discurso que a mí me fascinó. Lo comenté en este programa. El hombre se creció, un orador, y me ilusioné, pensando, bueno, él tiene antecedentes de juventud, de guerrillero, esas cosas. Su movimiento se vio envuelto en hechos horribles, como aquel asalto al Palacio de Justicia, la quema de los archivos, de todos los procedimientos del mega tráfico de droga del mundo, con Escobar a la cabeza, quemándola, la muerte de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en sus despachos, donde estaba don Alfonso Reyes Echandía, que yo conté que su libro de texto de criminología lo tenía yo aquí en la Enrique Jureña, como libro para la enseñanza. El hombre comienza a ser una especie de descarrilamiento. Él es excéntrico, especial, poco previsible, siempre y hasta simpático a veces. Pero en los últimos tiempos el asunto ha pintado mal.
ha pintado mal como para preocuparse. Un hombre de esa importancia, una nación de esa importancia, con un guía que tenga ondulaciones del talante y el humor, contando con un talento sobresaliente, asumir las posiciones que ha venido asumiendo preocupa. Por ejemplo, la última noticia en su cuenta de instrucciones al ministro de Defensa para que haga los arreglos del lugar, para ajustar los aprestos de guerra. Los aprestos con las Fuerzas Armadas venezolanas, que están dándole respaldo a los líderes de Venezuela que dicen ser para la guerra. Es una forma de entrar a Colombia en el conflicto. Una imprudencia. Pero él mismo, Petro, fue el que dijo: nosotros no hemos reconocido a Venezuela y a su presidente Maduro nunca, porque no ofrecieron muestras de las actas de elección en sus elecciones. Observen cómo son las contradicciones. El mismo hombre que dice en ONU, se refiere a un ataque criminal de las Fuerzas Armadas Americanas que destruyó una lancha, la lancha en la vecindad de Beata, que iba ocupada previsiblemente por jóvenes colombianos que no eran miembros del Tren Aragua. No. Como no lo eran los otros de las lanchas precedentes. Ese hombre, y dice: a Trump hay que juzgarle y a todos los cómplices que ha tenido en ese ataque. ¿Quién aparece como cómplice? El gobierno de Luis Abinader. Porque la Fuerza Nuestra participó en la persecución y captura frustrada y hundimiento violento de esa lancha cargada con algunas toneladas de cocaína. Otra contradicción. Pero es el hombre que baja de la tribuna donde ha pedido juicio criminal por eso, y se va vestido con un atuendo del tiempo de universitario, no sé a qué evento en Nueva York, y termina en las calles de Nueva York exhortando a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que no le hagan caso ni obedezcan las órdenes de su comandante, el presidente Trump. Un presidente que dice: no, pero inmune, la inmunidad diplomática no le puede permitir en una calle salir a predicar una insurrección de ese tipo. En definitiva, el Caribe se ha ido complicando y a nosotros, los dominicanos, nos debe interesar mucho y nos debe llevar a permanecer atentos todo el tiempo a los pormenores de cuanto ocurra. No hay, como digo en una de las preguntas que salieron, no hay detalles, no hay hechos pequeños. Todos son importantes, solo hay que articularlos. Muy fluidos, muy rápidos, pero el análisis se puede hacer de conjunto. La cosa está que arde.
presidente Abinader, al sentirse contento con la situación de la fuerza de orden que van a suprimir las expresiones criminales de las pandillas, sí debe tener cuidado y pensar que los discursos de Rusia y de China fueron resabiosos, fueron de inconformidad, de resentimiento. Uno piensa, China, que tiene poder de veto, ¿por qué se limita a hacer esa acusación? Ellos venden las armas y después van e intervienen. Rusia es una aventura, pero China especialmente. Lo de China parece que tiene alguna explicación en cosas que están ocurriendo, que es importante tenerla presente. El Diario Libre, en su edición de hace 2 días, Estados Unidos le da un golpe a la industria de Haití y de República Dominicana, elimina los programas HOP y HELP, Esperanza y Ayuda, y fija aranceles de entre 20 y 30% para los que importen esos productos. Fernando Capellán cree que habrá una renovación. El Día, empleo de 17,000 haitianos en la frontera peligra por cese del programa de la ley HOP. ¿Qué pasa ahí? La relación que se estableció con la República Dominicana fue considerada en su momento por una administración que no tenía esos arrestos, sino que más bien era obsecuente y maliciosa, siniestra. Calificó aquel abandono de Taiwán que se hiciera en la República Dominicana, tan abrupto. Bueno, al grado de que el desfile del 16 de agosto en Santiago, en el palco presidencial, estaba la delegación de Taiwán, incluso los auxiliares militares viendo desfilar equipos que había donado Taiwán. Y horas después, rota esa relación. La China popular había que ponerse del lado de la historia, según el presidente de entonces. Pero muchos de los sectores poderosos de aquí, que se frotaron las manos por torpeza y miopía, cosa que es una especie de condición en ellos, que habían ido a Pekín, entendían que a pasear y a ver el porvenir maravilloso que le vendría, están bajo el apremio, la preocupación, más que la sospecha, ante la inminencia de que el comercio se viene colocando en punto de quiebra, porque la presencia de China es abrumadora. Tiendas formidables, altísimas, bajo los precios. El que compra 2 veces le dan una tarjeta como miembro de la tienda. Bueno, una presencia cautivadora para el pueblo. Y el comercio tradicional, en medida que él sube el nivel, temblando, pero nos van a quebrar a todos. Y pienso que hasta la propia industria tradicional y los poderosos de siempre están sintiendo el temor. Entonces China
que es inmemorialmente sabia, no se mete en el bound político del veto. Lo repudia, lo insulta, pero no se opone, porque sabe que hay otros intereses pendientes con la República Dominicana. Sobre todo, si aquella versión que diera Taiwán en sede de Cancillería, no un periodista cualquiera, de que se habían pagado 3.000 millones de dólares por esa relación con la China popular, si eso se suscita, si el Tesoro, el ICE o alguna de las agencias ya controlada por personas que ya sabemos, muy diferente a las que había, aparecía un motivo poderoso para este gobierno decir, y no solamente decirlo el gobierno, sino decirlo el empresariado que ha estado detrás. Esta relación hay que pararla, de algún modo. Vamos a incordiar esto, vamos a restablecer relaciones, una oficina de comercio, lo que fuera, con Taiwán. Vamos a provocarlo, o rompemos formalmente porque nos va a quebrar. Dijo que entraba a América por el Caribe, por República Dominicana. Fíjense qué tipo de situación política compleja existe, cuántos retorcimientos hay en esa situación. La idea es, pienso, que el presidente tiene que quedarse, porque tanto Rusia como China tienen otros métodos que no ponen ordinariamente en movimiento, pero que sí los tienen. Los vínculos y los links que llaman, con la nostalgia de la ideología pasada. ¿Qué pueden hacer la gente de Venezuela, la gente de Nicaragua, la gente de Cuba, con sus relaciones aquí con los nostálgicos, ideológicos, los que todavía hablan como si estuvieran en el tiempo de gran potencia de Unión Soviética? Los que no quieren admitir que eso sencillamente fracasó, implosionó desde adentro. Y que ahora lo que hay es una superpotencia nuclear, pero, lo he dicho otras veces, dirigida por un hombre excepcional, tan excepcional como Trump. Bueno, cristiano ortodoxo, con su medalla puesta por su madre. El consejo que le diera desde joven, desde adolescente: no te la separes nunca. Ella te cuidará. Confesión de él. Entonces, el problema, ¿en qué medida puede esa gente del Caribe intranquilizar, crear problemas de conflicto en la República Dominicana? Subvertir puede ser una respuesta a todo esto que está ocurriendo. Entonces el presidente tiene que tener profundidad en el juicio, esa dimensión, no perderla de vista, toda la alegría muy merecida que tiene, porque finalmente se dio la posición de él, que nosotros estamos celebrando, además porque ha sido la posición nuestra como partido político. Siempre hemos dicho la solución de Haití hay que buscarla en la comunidad internacional, en Haití, no en base al sacrificio de República Dominicana. Sí se ha cumplido parte del programa nuestro, pero los resabios de los discursos
presagian que puede venir otras modalidades para la inquietud, para la turbación, para poner más revuelto el río y quizás pretender, como buenos pescadores que han sido históricamente, sacar su ventaja. Quiero cumplir con Martín Miguel Pantaleón, amigo y colega, la excusa que prometí por haber omitido su discurso en el programa pasado. Por ello, vamos a darle 2 minutos a ese discurso, que como dije, ya está en YouTube con el programa completo, pero la respuesta tenía la obligación de darle alojamiento. Son apenas 6 minutos de terminación. Veamos. Así es que, Martín, vamos a darle la bienvenida a todas estas personas y vamos a continuar con este evento. Martín Pantaleón, presidente de la Comisión Aniversario de San Francisco de Macorís. Familia Castillo Semán, profesor profesor, señora vicealcaldesa que siempre nos acompaña, señores miembros de la comisión, Alexis Paula, los gobernadores y diputados de la Luz Elene, Siquio Augusto de Rey de la Rusa, y demás familiares y amigos que componen la sociedad. Realmente para la Comisión de Aniversario de la Fundación de San Francisco de Macorís, en su 247 aniversario, creo que es una de las actividades de cumbre tener la presentación de este libro del doctor Micho Castillo, además de una premiación que también más adelante habla. Quizá me deje salir un poquito de lo que es la bienvenida, porque la familia, la sociedad franco-macorizana le debe mucho a los Castillos. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, Manuel María Castillo, de esa calle que va a ir, llama Castillo, el nombre de él. Creo que era el abuelo de usted. Bisabuelo. Abuelo de Villa. A final, general de restauración. Y el papá fue general de independencia. Uno era Castillo Álvaro y otro Castillo Medrano. Así es. Así es correcto. Tío de Medio, que era y Castillo. Medio vivió ahí enfrente, ahí está la taja del que vivió ahí enfrente, en esa casa. A la sazón era comandante en armas de aquí. Y compadre de Lili. Lili, él le salvó la vida a Lili. Y ahí salió en el sur, San Juan de la Vergüenza. Lo iban a fusilar. Cuando estuvo allá de comandante en San Juan de la Maguana, vio ser preso, lo iban a fusilar. Que era Lili, nombre de los recuperó, este hombre hay que protegerlo y lo mandó a Puerto Plata. Y de ahí salió el compadre, se lo iban a llevar a comprar. Y de ahí salió una de las íconos que marcan el progreso y desarrollo de nuestro pueblo, que fue la creación de la provincia, en aquel entonces pacificado de Duarte, pero por la gestión de él, este pueblo que pertenecía a Castillo, a La Vega, a Cotuí, ya a finales del siglo XIX fuimos una provincia, gracias a las gestiones del abuelo de Vincho. Y trajo el ferrocarril. Fue para allá. Pero también, cuando se hizo el ferrocarril Sánchez-La Vega, había una estación en La Gina, a 10 kilómetros de aquí, a 6 millas y media, según el profesor Requito Cruz y Hermanza. Habló con su compadre, no podemos dar a lomo de caballo llevando la carga a 10 kilómetros. Ahí está esa línea que trajo de La Gina, ahí no estaba Chocolatero, el número de color, ahí era que estaba, y fue una gestión de Castillo. Pero volviendo a nuestro homenajeado de hoy, en los años 70 también Vincho trajo mucho progreso
En primera instancia, cuando la aplicación del Código Agrario, que eso fue una política del presidente Balaguer, obviamente, pero el ejecutor fue el doctor Castillo, y eso fue una revolución sin sangre. Pero el ejecutor de eso fue Bicho Castillo. Hay miles de personas en Bajo Yunas, en Cenoví, en La Vargas, tienen su parcela, gracias a la ejecución del doctor Castillo. Eso trajo mucho progreso y desarrollo a la provincia de Duarte. Hoy somos, la provincia de Duarte produce el 60% de lo que se consume, es producto de eso. Es producto de eso. Pero también a través del Consejo Nacional de Desarrollo, el Consejo establecido en los años 70, junto con el amigo Fulvio Lora Pérez, que era síndico de la sazón, y mandó las excusas cuando quedó allí. Le pido excusas porque me quedó el vehículo. El Consejo Nacional de Desarrollo era una institución que se manejaba en el Palacio Nacional. Pero esas calles, ese acueducto, ese alcantarillado, pluvial y sanitario, con plantas de Cenoví de agua potable, y plantas por allá por los rieles para aguas residuales, eso fue una gestión de doctor Castillo, junto con el amigo Fulvio Lora, que tengo que decirlo, que oficiaba su juego en ese sentido. Y eso fue un despegue para el progreso y desarrollo de San Francisco de Macorís. Esa calle y bien hecha. De los pocos pueblos que tuvieron cloaca en esa época fue gracias a la gestión de eso. Pero no vayamos más lejos. En el 77 al 78, cuando se fundó la Universidad Nordestana, quien hizo la gestión ante el presidente Balaguer para que le dieran la incorporación a la universidad, que tuviera, no sé la palabra, personería jurídica. La personalidad jurídica para que pudiera emitir los títulos con la misma fuerza, no sé la palabra, claro. ¿Sobre qué? La universidad para darle el título a la incorporación. Es que el bicho se fue por los Castillo, el presidente va a Hace tiempo en el CONIS. la universidad. Es decir, que son eventos que han marcado el progreso y desarrollo de San Francisco de Macorís. La familia Castillo, con esos tres acontecimientos, fíjense de don tema Macorís. Era un villorro que pertenecía que Vega, que Cotuí, que Moca, había como la tercera ciudad del país. Gracias a todo eso que acabamos de anunciar. Bueno, yo no estoy en eso y no es bienvenida. De verdad me esperan todos. Bienvenida y vamos a. Bueno. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal a las 11 de la mañana de domingo por sus canales 50, 33 de Claro en su versión central. Que asimismo Teleimpacto por sus canales 52 de Claro, 22 del Cable, a las 12 del mediodía, después de la versión central, reproduce sus contenidos a las 12 del mediodía, repito, y a las 9 de la noche de domingo. Que a partir de las 12 del mediodía, además, ya estará en YouTube disponible este programa. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana, si Dios quiere.